Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, llevamos 600 vídeos aproximadamente y hemos vivido de todo y más últimamente. Bueno, hemos tenido cosas divertidas, dramas, críticas, os he contado cosas de mi vida, cosas paranormales, he opinado y también habéis opinado vosotros de miles de cosas y en general nos metemos en internet para desconectar y hacemos bien porque el mundo es animal brutal. Así es la palabra que me acabo de inventar, animal brutal. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es completamente necesario y del que el mundo huye. El cerebro de las personas también huye y una parte de los seres humanos también. Los secretos, pero no los secretos de Estado, los de las personas. Los secretos de las personas. Normalmente huimos del mundo, nos metemos en internet y tratamos de excluirnos de lo que son, pues, todas las cosas que nos pasan, incluso también de nuestros propios misterios, de nuestros propios secretos ajenos y también propios. Pero hoy vamos a hablar de nuestros propios secretos. Sí, y es que los investigadores de la Universidad de Columbia han descubierto cómo influyen y, de hecho, cómo pueden clasificarse hasta 38 tipos de secretos en la vida de nuestra especial especie. Y es que resulta que son muchísimo más importantes estas clasificaciones y estos estudios de lo que nos pensamos, por cómo nos afectan en nuestra vida, en nuestro destino y en nuestro devenir. Porque es que resulta que han descubierto que los secretos llegan a causar daño físico contra uno mismo, pues de forma física, lo que es en nuestra salud, en nuestra carnaza. Y es que ya no hablo de lo que sería incluso ya, lo que es nuestros brazos, nuestras piernas, incluso el sentirnos mal. Estamos hablando ya incluso del tema también ya moral, ¿no? Pero ya no moral solamente, sino también contra los demás y también incluso por el comportamiento que supone el hecho de tener algo oculto. Y es que tener un secreto abre las puertas a muchísimas cosas, a ciclos mentalmente transgresores que uno nunca tendría de no tener ese misterio en su interior, y esto provoca una reacción que el cerebro directamente redirecciona y somatiza de una forma especial a nivel eléctrico y a nivel genético. O sea, estamos hablando de que tener un secreto hace que el cerebro a nivel eléctrico y a nivel genético, pues hace que reaccione, y eso hace que se provoque una reacción. Eso hace que se produzca algún tipo de, podríamos decir, algún tipo de acción que provoca un hecho, que provoca una consecuencia, pues podríamos decir física, y que podríamos decir que influye en los demás y en ti mismo. Los ciclos de los secretos morales incluyen, además de los daños morales y físicos, adicciones y hábitos nocivos de todo tipo para compensar el dolor, abarcando todo tipo de manías que podamos imaginarnos, robos para alimentar esas manías que consideramos necesarias en esos momentos, y también colapsan vidas enteras creando desafectos dentro de los ciclos de estima en los que vivimos normalmente, derivando en más actividades ilegales, es decir, por ejemplo, robos o mentiras enlazadas para solucionar situaciones extremas e innecesarias derivadas de un solo momento, lo que sería de una bomba en tu vida.
Es decir, un solo secreto hace que tú en tu vida enlaces una serie de acciones que son prácticamente una bomba tras otra. El robo, por ejemplo, sería, para que me entendáis, un primer paso necesario para comenzar a compensar un simple secreto grave en una vida, y ese simple secreto, a través de un robo, acabaría derivando en toda una carrera delictiva imparable. Un robo, pues sería un ejemplo, pero un secreto podría acabar derivando en una mentira tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Eso es un ejemplo. Imaginemos, en vez de un robo, pues mentiras enlazadas, como decía, o tremendos cruces de miradas, por ejemplo. El cerebro en ese momento sufre una actividad eléctrica tremenda sin que el ser humano lo sepa. El autodaño tremendo por autoinculpación, por no saber superar una situación quizá de hace mucho tiempo, por no saber expresar a una o varias personas, a los demás, lo que has hecho mal o lo que estás pasando. Por ejemplo, dentro de una relación tóxica, tema bastante tabú dentro de la sociedad, pues está ahí y es consecuencia directa y proporcional. Por ejemplo, si tú estás mal con una pareja y no se lo dices a los demás, pues eso al final pues hace dentro de ti que tu actividad cerebral cambie completamente. Y eso hace que tu cerebro cambie completamente. Y eso se produce, ahí con eso se produce un ciclo cerebral que realmente nunca llega a parar. Ese autodaño derivado de esa actividad cerebral anormal crea, pues, lo que podríamos decir un ciclo especial, y a mayor tiempo que pase, cuantas más veces te pase ese tipo de situaciones en donde tú ves que le podrías decir a tu familia, oye, mira, pues me va muy mal con mi pareja, pues cuantas más veces te pase que se lo podrías decir y no se lo dices, mayor daño directo pasa tu cerebro en tu ciclo de culpabilidad. Sea como sea el secreto de cualquier tipo. Os estoy diciendo, por ejemplo, algo como me va mal en mi pareja, o os podría decir otro tipo de secretos, de cualquier tipo. Sea emocional, o sea laboral, sea contra ti mismo, contra una persona, contra tu pareja, contra varias, lo que sea. El estudio habla de que los seres humanos normalmente tenemos secretos, es decir, es normal. Y además tenemos secretos y tenemos mentiras, somos dados a ello y socavamos la confianza de nuestros semejantes. Es decir, somos una especie increíblemente mentirosa. Por lo general, y además tenemos, esto es increíble, tenemos sentimientos románticos acerca de otras personas que están en nuestro entorno, en otras relaciones. Es lo normal y eso nos hace ser infelices a la hora de serlo en la nuestra, algo que también ocurre en el entorno laboral. Es decir, el estudio expone que tú puedes estar muy feliz en tu relación, pero siempre vamos a tender a compararnos con otras relaciones y siempre vamos a ser algo infelices con respecto a los demás, en vez de realmente tener una actividad eléctrica normal. Eso también nos va a ocurrir con nuestro trabajo. Nunca vamos a estar lo suficientemente tranquilos. Nuestra especie es dada a la envidia. Increíble. Increíblemente también dan nombre a un cainismo, como lo de Caín y Abel, si os acordáis esto que decían en la Biblia. Cainismo suave,
porque no vamos a matar a la gente, pero propio, es decir, le pasa a todo el mundo, cerebral y eléctrico, es decir, nuestro cerebro está continuamente dale que te pego, aunque hagamos otras cosas, pero está dale que te pego ahí, visceral, es decir, la verdad es que cuando estamos pensando en ello lo hacemos y no se nos va de la cabeza, y tremendamente progresivo, es decir, lo pensamos y al día siguiente lo pensamos un pelín más. La envidia es muchísimo más normal de lo que nos creemos, es decir, la otra persona que está al lado lo está pensando también igual que nosotros, y el cerebro lo somatiza sin nosotros poder pararlo. Es decir, nuestro cerebro nos está haciendo daño mientras que nosotros lo estamos pensando, y esto ocurre si no lo educamos para ello. Datos que no nos dejan muy bien como especie, o datos que exponen que la educación de los seres humanos no llegan muy bien a enfatizar lo que es necesario y lo que no es necesario a los chavalines a la hora de solucionar los problemas en la vida. Es decir, que nosotros a los niños pues no les cogemos y les decimos, oye, mira, que no tienes que ser envidioso de verdad. Pues no se lo llegamos a exponer de verdad, de verdad. Eso es lo que está exponiendo este estudio, teniendo en cuenta cómo somos de mayores. El estudio también dice que es lo normal, tristemente, envidiar. Y de hecho dice que cuantos más secretos tenemos, más nos afectan a la salud, llegando a dañar, autodañarnos o destruir directamente relaciones que antes eran positivas, sin que nos demos cuenta con el paso de los años. Ocultar es destruir. ¿Y sabéis qué es lo que lo hace? La electricidad de nuestro cerebro, sin que nos demos cuenta. Es el poder del cerebro sobre la materia viva, como os decía al principio, sobre la propia conexión que establecemos con la carne, porque al final hablamos con la boca, oímos con lo que son los oídos. Sí, pero también sobre la anterior realidad que antes teníamos, es decir, es el poder del cerebro sobre lo que estamos viviendo, sobre nuestra percepción de la realidad, sí, pero también sobre la anterior realidad, es decir, es nuestro poder del cerebro sobre nuestros pensamientos, sobre lo que también nos ha pasado, y también esto sobre lo que algunos psicólogos incluso exponen que es nuestra conexión mental que llegamos a tener con otras personas. Es decir, es el poder del cerebro a nivel de la electricidad con la propia conexión con otros seres humanos. Como vemos, empezamos el programa abordando un tema que es tabú, los secretos y las relaciones humanas, y esto es algo que la gente no le gusta hablar, pero que hay que comentar algunas veces, matando además esos secretos, matando tu moralidad y tu emocionalidad en tu vida privada y en lo que sería también tu trabajo. El poder de la electricidad en tu vida, una electricidad que parte de procesos que no controlamos al no controlar lo que tenemos en la mente. Este trabajo, además de exponer que los secretos también afectan al hecho de estar completamente insatisfecho con tu aspecto físico, y esto es un bucle, porque cuanto más insatisfecho estás con tu aspecto físico, pues peor estás, y por tanto, pues más dado estás a estar más de bajón, y por tanto, pues menos autoestima, y por tanto más inseguro, y por tanto, pues más secretos se llega a tener, y por tanto, con más secretos, pues peor aspecto físico, y por tanto, volvemos al principio, y es al final un círculo de espanto, pues también expone que el hombre llega, al tener misterios en su interior, llega a cambiar el rendimiento a la hora de enfocar la manera de resolver
un problema en un trabajo, un problema de cualquier tipo, y os lo explico. Estamos hablando de que estaría ocupando siempre una parte de tu conocimiento, de que siempre te estaría afectando a tu salud de una manera atencional. Esa sería una de las principales claves. Jamás seríamos nosotros mismos al 100% sin nosotros saberlo. Michael Slepian, que es el coautor de este muy difícil estudio, en donde pudo ver hasta 38 variables diferentes, pudo observar cómo el tema de los secretos es un recordatorio constante de un enmascaramiento propio, lo que hace que provoque una revisión continua de más fallos de forma continua, en el que el individuo, pues que los tiene, pues no para de recordarse que todo lo hace mal. Ese recordatorio provoca una actividad eléctrica anormal continua en el cerebro. No te perdonas y te pasa continuamente. Sería prácticamente como una fustigación con un látigo por parte de ti mismo. Uno mismo nunca llega a ser persona, sino solo una parte de la persona que debería ser, y no tiene el valor para ser quien debería ser. Pero el estudio es curiosísimo porque los sujetos nunca quieren cambiar su vida general, no pueden, y eso les hace sentirse inauténticos, y además no pueden compartirlo con nadie, y eso les hace sentirse negativos contra sí mismos, consigo mismos y con los demás, y más solos, y entran en otro bucle, y entran en uno y otro bucle. No llegan a ser del todo espontáneos nunca, siempre tienen una avispa en el cerebro que les pica, que lo somatiza, un cerebro que lo somatiza, como decía, sin saber que todo el mundo sí que tiene secretos, que todo el mundo sí que tiene una avispa más o menos grande en el cerebro de una manera o de otra. Pero ellos entienden que la suya es la más grande de todas. Slepian expone que parte de lo que puede estar pasándole a la sociedad es que todo el mundo tiene esa avispa, para que me entendáis, en el cerebro, porque nadie realmente llega a superar sus problemas o secretos por una falta de comunicación total contigo mismo y con los demás. Y aunque existen muchas formas de abordar la vida y muchas formas de ver lo que te ocurre, en ocasiones ves las cosas de una forma y en ocasiones de otra, y eso te pierde. Y esto creo que le pasa a todo el mundo, pero claro, dudar de ti mismo y no poder compartirlo te mete en un bucle de soledad. Tienes secretos que además incluso ni siquiera tú mismo llegas a entender bien, y estás solo, y eso es tremendo. Lo que ocurre en este interesantísimo informe presentado en la Escuela de Negocios de Columbia es que Slepian alude a que las personas con secretos anticipan normalmente los resultados de sus trabajos en las tareas más irrelevantes. Son mucho más impulsivas que los demás porque su actividad eléctrica es mayor, y esto ocurre directamente en su cerebro. Eso les mortifica también de una forma mortal en su día a día, porque su rendimiento a la hora de hacer cualquier cosa suele ser menor que el de una persona sin secretos. En su trabajo son impulsivos y trabajan un poco peor, pero es que fuera son un poquito más histéricos de lo que deberían ser, para que me entendáis. Quizá solo un poco, pero lo son. Es su cerebro el que está trabajando de forma absolutamente innecesaria.
Su resultado es más bajo y eso les crea menor autoestima, que les hace entrar en un bucle total en donde el silencio es el único compañero que tienen. Hay pánico a las consecuencias, hay un inmovilismo, hay vidas conservadoras, aunque tengan mentes liberales. Y además asocian palabras con esos secretos sin tener por qué hacerlo y acaban cayendo en depresiones secretas que mitigan con drogas o hábitos adictivos o raros, a su vez secretos, con lo que entran en ciclos que hacen daño a otras personas que siempre se dan cuenta de los más mínimos detalles, aunque no sepan su origen. Personas que callan normalmente por respeto o por amor, pero saben, o algo saben, o suponen, pero callan, o suponen en el fondo, lo suponen, siempre lo suponen. Al respecto de esto hay que tener en cuenta un concepto muy importante y que normalmente no se tiene en cuenta a nivel psicológico, pero que está ahí. Nosotros no somos nuestra familia, aunque pensemos que lo más importante sea ella. Pertenecemos a un clan familiar al cual estamos directamente conectados de forma totalmente especial y esa conexión está llena de conflictos, secretos, temores, invitaciones y todo tipo de problemas que son heredados de generación en generación. Bien, esto lo ha estudiado la psicóloga Ann-Selin Sutzenberger, es un nombre difícil, quien es del pensamiento de que todos los duelos de los seres humanos, las identificaciones inconscientes y las lealtades y las deslealtades familiares invisibles pasan de los hijos a sus descendientes de forma completamente natural por educación, y eso ocurre a través de una primera llamada de atención, una fecha, un estilo, un ropaje, un lugar determinado, una simple comida o incluso una familiaridad con un simple objeto, aunque suena de película esto último. Según Ann-Selin, se llega a proteger de forma excesivamente extrema la educación de los nuevos niños de una sociedad, de una familia en este caso, en una sociedad ajena a su escala de valores, tanto en su comunicación interna verbal y no verbal. Es decir, se van creando continuamente en todo el mundo micromundos cerebrales, es decir, un mundo de micromundos, y eso hará que los niños nunca sean normales. Eso hará que los cerebros siempre sean anormales, aunque quede un poco mal todo esto, pero realmente nunca seamos como deberíamos de ser. Las personas serán como sus padres y guardarán los secretos al igual que lo hacen sus padres. Eso es lo que estoy queriendo decir. También se tomarán igual sus secretos o los secretos que descubran en el futuro. También por lo general, aunque no tiene que ser así al 100%, pero por lo general será así, también guardarán los secretos e incluso realizarán las acciones secretas también de la misma manera. La manera de tomarse la vida en base a eso también será determinante. Se podrá vivir mejor o peor por cómo te han educado, más frío o no, mejor o peor, aunque siempre habrá consecuencias. La información, según Ann, en todo caso, se delatará tarde o temprano al respecto de estos secretos con algún gesto inconsciente, lo cual, según sus investigaciones, fue básicamente una liberación a la larga en todos los casos a nivel moral para los pacientes que trató. Es decir, que finalmente si tú tienes un secreto a nivel moral en tu pareja, en tu familia, en tu entorno laboral, cuando finalmente, al final, lo liberas, en el momento no, pero a la larga siempre es bueno, según sus estudios.